Aquí estamos una vez más para un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH. Y ahora sí con alegrías, porque por fin ha ganado el Elche Club de Fútbol de nuevo para meterse en el ascenso directo por segunda semana consecutiva. Y el Club Deportivo Eldense, que empataba, que sacaba un punto bueno ante uno de los mejores equipos de 2024, como es el Fútbol Club Cartagena. Estamos ahora grabando un lunes, la verdad es que últimamente los horarios son un poco atípicos, lunes, que en la radio UMH no nos vais a poder escuchar porque no se sintoniza, porque mañana es día festivo, que ya sabéis que hemos pasado a sintonizar los martes de 1:30 a 2, sin embargo en nuestros canales, en YouTube, en nuestras redes sociales nos podréis escuchar hoy lunes, desde las 6 de la tarde. Lunes 18 de marzo, el Elche Club de Fútbol que ganaba 3-2 a un buen equipo como lo fue el Albacete, a pesar de que esté en esos puestos prácticamente de descenso, en esos puestos de alerta, de alerta roja. Sin embargo, el Elche Club de Fútbol, Alejandro, que te tengo aquí, bienvenido por cierto, el Elche Club de Fútbol sacaba petróleo, ¿eh? Sí, me has presentado de milagro, David, pero como tú bien dices, buen partido del Elche, yo creo. Empezaron sobre todo la primera media hora de juego en la que yo creo que estuvieron un tanto falto de ideas, probablemente dado por la alineación que a mí, no sé a ti qué te parecería, a mí no me convenció del todo, sobre todo con ese doble lateral por la derecha con Josan y... se me ha ido el nombre, Carreira. Bueno, yo creo que el equipo sí que mejoró mucho con la entrada de Rodrigo Mendoza, sobre todo con mucho más juego interior y demás, y a partir de ahí se vio a otro Elche con el cambio de esquema a partir del minuto 30-35, que a partir de ahí pues bueno, ya llegó el gol de Tete Morente, el gol de Nico Fernández nada más empezar la segunda parte, que le dieron al equipo y consiguieron pues llevarse 3 puntos de oro en la cuarta victoria consecutiva de los de BKSS, que le permiten seguir estando en ascenso directo. Sí, repasando un poco lo que decías, Alejandro, ese doble lateral por la derecha, pero también por la izquierda, ¿no? La verdad es que sorprendió a todos, sorprendió un poco la formación. Al final, Sebastián BKSS yo creo que es el que ha repasado durante toda la semana a sus futbolistas. Lo decía, ¿no? Que era una semana con adversidades, como bien le gusta decir al técnico argentino, porque, bueno, pues te presentabas sin Vigas, te presentabas también sin Mario Gaspar, que son fijos, sobre todo para BKSS, también por ejemplo Carreira, que lo decía ayer en rueda de prensa, ¿no? Que a lo mejor no tenía que haber apurado, que tenía que haberle dejado seguir progresando y al final el Elche Club de Fútbol afrontaba un partido en plenas adversidades, que es lo que te tiene y te está pasando, sobre todo por el momento en el que estamos de la temporada, en la que evidentemente los jugadores pues atraviesan, yo creo que ya momentos físicos más difíciles. Es una temporada sobre todo jugando en el Elche Club de Fútbol, que es uno de los equipos más intensos, ya no solo de la segunda división, sino de la primera división con el Athletic Club de Bilbao, es el segundo equipo más intenso. Por lo tanto, yo creo que es lo normal, ¿no? Que hayan jugadores que a lo mejor no te estén aguantando hasta el tramo final. Sin embargo, podemos ver cómo hasta el minuto 90 es que el Elche Club de Fútbol, Alejandro, hace 4 cambios, y hace 4 cambios que 2 son en el minuto 87 y uno es por realmente la lesión, y también, no la lesión, pero sobre todo la situación del equipo, que como leí ayer en redes sociales, oye, un cambio en el minuto 30 que no duele. Yo creo que a Carreira no le dolió porque sabía que sobre todo estaba sobrepasado en ese momento del partido, no se había recuperado del todo y que necesitábamos ese perfil ofensivo con esas cualidades que tiene Rodrigo Mendoza. Bueno, yo creo que Carreira no, obviamente queda un pelín señalado. Al final, que te cambien el minuto 30 yo creo que no gusta a ningún futbolista, sea por un motivo u por otro. Pero sí que es verdad que, volviendo a lo que decías del aspecto físico, David, en anteriores programas planteábamos cómo sería el Elche con adversidades a partir del minuto 60-70, yendo por detrás o empate en el marcador, ya que pues el despliegue físico que hacen sobre todo en los primeros 45-60 minutos muchas veces es muy, muy exagerado, y pues habría que ver qué tal llegaban los futbolistas en un partido en el que las cosas no vengan de cara a esos minutos finales de partido. Y yo creo que el partido de ayer no hace otra cosa que ser una muestra de que al equipo le da físicamente. Es verdad que, como tú bien dices, sí que entraron jugadores de refresco desde el banquillo, 2 de ellos bastante tarde, como ya han mencionado, y yo creo que el equipo mantuvo el tipo físico durante los 90 minutos y fue capaz de someter a un Albacete que, a mí lo que más me sorprendió del día de ayer
Es verdad que es algo a lo que acostumbra bastante el Elche, pero la presión tras pérdida, o sea, conforme perdía un balón el Elche, 3 o 4 jugadores enseguida rodeaban bueno, pues a un jugador al jugador del Albacete que en ese momento tuviera la posesión del balón y tardaban 5 o 10 segundos en robar, y no permitiendo de esta forma pues transitar al Albacete en el partido, que estuvo bastante desaparecido. Y lo mismo decir, yo creo que también del Albacete, esa presión también que hacían el conjunto manchego, que a Sebastián Becasi se le sorprendió y lo dijo, es un equipo muy agresivo después en rueda de prensa. Y por cierto, un nuevo entrenador, en este caso Rubén Alves, que además es muy querido también en esta provincia, sobre todo con su pasado en el Deportivo, que luego hablaremos de este equipo del Vinalopó, pero es otro entrenador que pasa y dice que este Elche es el mejor de la categoría, que este Elche ha planteado al equipo rival, en este caso al equipo de Rubén Alves, uno de los partidos más difíciles que se va a encontrar durante toda la competición, y es que al final los halagos de un compañero, de un colega, en este caso Sebastián Becasese, dice mucho del equipo. Yo quería ir un poco, simplemente decir una cosa, Alejandro, yo no creo que Carreira salga señalado de este partido, por lo mismo que te digo, al final el chico venía de una lesión, venía de esos problemas musculares, no estaba para el partido. Yo creo que Becasese lo intentó meter a dedo y él mismo reconoció luego, como he dicho en rueda de prensa, que el jugador a lo mejor tenía que haber esperado un poco para volver al 11, incluso para volver al terreno de juego, y que también la necesidad de otro perfil realmente al de Carreira. Se la jugó Sebastián Becasese con doble lateral. Muchas dudas estaban en que no había ningún central, porque Pero, realmente John... Aún así, permíteme que te haga un apunte. Yo creo que por la izquierda es un tanto diferente, porque es verdad que yo creo que Tete Morente, al jugar un pelín más por delante y tener el perfil para, bueno, al ser diestro y poder ir hacia adentro, creo que te da pues algo distinto a lo que te van a dar Josan y Carreira por derecha, que son dos jugadores de perfil muy similares, que al final ambos son diestros. Por eso el cambio de Rodrigo Mendoza. Por eso te digo que Exacto. yo no creo que estés señalando a un jugador en este caso, ni que Carreira tenga que decir qué partido, ¿no? Que me ha faltado. Pero yo tampoco lo creo, pero lo que creo es que al final, obviamente a ningún jugador le gusta salir en el minuto 30 de partido. Es verdad que, bueno, sean por unos motivos u por otros, yo creo que no creo que se sienta mal, obviamente, ni demás, pero es verdad que no creo que sea plato de buen gusto salir en el minuto 30-35 en un partido en el que encima por ese momento, si no me equivoco, el Elche iba perdiendo 1-0, sí. Correcto, el Elche que ya empataba al filo del descanso. Y sí, para terminar un poco sobre todo por la primera parte, que el Elche recibe un gol, por cierto, primer gol que recibe el Elche en una primera parte en el Martínez Valero. Sin embargo, no consiguió el Albacete también cerrar esa racha que tenía el Elche de terminar perdiendo una primera parte en el Templo Franjiverde, porque al final empataba al filo del descanso, como he dicho, Tete Morente, un gol que muy típico, que eso lo comentaba yo con un compañero, y es que el Elche no tiene que atacar por la banda izquierda realmente y poner centros al palo derecho, sino tienes que atacar por el perfil de Josan, porque Josan, los centros de Josan, yo no sé en segunda B porque son totalmente diferentes a los de ahora, porque siempre ha estado siempre se decía que Josan con los centros no era el mejor, y está demostrando en los últimos años que pone cada balón que tiene un guante en el pie, tiene ese guante que hizo que Tete Morente consiguiera anotar ese gol que le daba vida al Elche, porque parecía que nos íbamos a encontrar un partido de esos que dices: entro y no acabo marcando. Sí, yo creo que es una de las virtudes que tiene además Tete Morente, atacar siempre ese segundo palo, que además yo creo que sobrepasó completamente durante todo el partido Álvaro Rodríguez, que bueno, al final el gol yo creo que viene tras un mal despeje, pero es verdad que es que Tete Morente va a cada acción de esas y nunca deja despejar cómodo al rival, siempre está esperando al error, y bueno, es lo que tiene estar siempre ahí, que si en alguna ocasión falla el lateral, puede ir para adentro, y es lo que sucedió en el 1-1 al filo del descanso. Sí, muy buen partido de Tete Morente, que marcaba el empate a 1, el Elche y el Albacete que se iban al descanso con tablas en el marcador. Muy importante ese gol, porque yo creo que al final es encarar la segunda parte de otra forma. Es verdad que el Elche ya venía de 10-12 minutos en los que estaba sometiendo mucho al Albacete, colgando muchos centros laterales, y yo creo que ese gol le dio una tranquilidad de cara a la segunda parte, de decir, tenemos que meter un gol en 45 minutos. Es un gol, Alejandro, para evitar que el partido se convirtiera en todo el rato atacar y que el Albacete consiguiera defender, porque tiene una buena arma ahí atrás, y sobre todo que el equipo de Rubén Alves sabe controlar este tipo de partidos. Y también yo creo que el Elche aprovechó la situación del equipo manchego,
manchego de que necesitaban puntuar, necesitaban sacar mínimo el punto o los 3 puntos, y el Elche sabía que con ese arma podía jugar. Yo quería entrar también ya en la segunda parte, que yo creo que es donde se rompió totalmente el partido, en el que el Elche pudo ser superior, y es que ya apenas en los primeros 5 minutos de la segunda mitad, Nico con un remate espectacular, yo creo que a bocajarro, la mete dentro, y conseguía además con la celebración de romper, ¿no?, el partido y hacer que toda la afición, que por cierto no lo hemos dicho, 24.210 personas en un campo de segunda división, la segunda marca de esta jornada, porque también es verdad que la Romareda, un Real Zaragoza español, pues tiene su público, pero es que el Elche ha hecho un dato increíble en la Liga Hypermotion, Alejandro. Sí, además el Zaragoza también, que venía con nuevo míster, toda la motivación del mundo, les salió cruz porque terminaron perdiendo frente al Real Club Deportivo Español, pero bueno, volviendo a la afluencia que hubo el Martínez Valero, la verdad es que no sé si sorprendente, porque yo creo que se esperaba una cifra por el estilo, pero sí que es destacable, desde luego, porque yo creo que el equipo, al final, tú lo sabrás mejor que yo, pero la media esta temporada, que era en torno a los 12.000, 13.000... La media estaba en 14.000, cerca de 15.000, porque han habido un par de partidos que sí que se superan los 16.500, por lo tanto, eso lo al final incrementaba un poco la sí, pero al final media. es subir en un 40%, 50% la media que tienen normalmente en los partidos. Y bueno, es verdad que también, pues obviamente con la ayuda del Albacete también en parte, con la ayuda de el tema de, bueno, pues los equipos que tienen convenio y demás, pero irían 4.000, 5.000 personas que comprarían su entrada seguramente, que de normal no acuden al Martínez Valero, por lo que, oye, muy positivo también que la gente se esté enganchando al equipo y continúe en esa sintonía con el Elche, que al final... bueno, pues está en este camino hacia el ascenso, que quedan únicamente 11 jornadas y pinta bastante bien. Sí, Alejandro, para repasar un poco sobre todo el partido de ayer, en 2 ocasiones el Elche se encontró, bueno, pues un resultado adverso, ¿no?, totalmente contrario a lo habitual, porque al final tenías que remontar el partido, que por cierto, si no recuerdo mal, segunda vez que lo hace esta temporada. La primera fue frente al Tenerife, también el Martínez Valero, que se adelantaba el conjunto canario. Sin embargo, el Elche, creo que además con un gol de Nico Castro de penalti, conseguía cambiar el hilo del partido, pero en este caso el Elche se volvía a encontrar, cuando parece que no te marcan goles, te marcaba 2 el Albacete, y además te lo marcaba en un momento que el Elche tenía un dominio espectacular, y en una acción totalmente involuntaria marcaba el segundo, además también un buen centro, y sobre todo el balón pasado al segundo palo, el Albacete conseguía empatar el partido, y ahí parecía que el Elche iba a tener que meter todo tipo de efectivos e intentar volver a adelantarse en este partido, y la verdad, totalmente fortuito, pero de una forma rápida, sencilla, Mourad conseguía con un rechace que, por cierto, vaya disparo, vaya, bueno, es que lo voy a decir con estas palabras, vaya guantazo que le da al palo al Nico Castro, que por cierto, renovado con el Elche Club de Fútbol hasta 2028, ya lo comentamos en el último programa. Mourad conseguía, que además le hacían penalti a Alejandro, eso era penalti, acción de penalti, pero marcaba y conseguía que el Elche marcara ese tercer gol que le daba ya totalmente la victoria al conjunto ilicitano. Sí, además también que anunció esa renovación con la camiseta. Qué celebración, Yo creo que nadie se lo esperaba, porque es verdad que se había dicho en las últimas semanas que sí que va a renovar hasta 2027. Se sabía que tanto John como Mourad lo adelantó Cope Elche, Deportes Cope Elche, lo adelantaba Cristian Egea, y decía que Mourad y John iban a renovar, uno hasta 2028, otro hasta 2027, y ambos además pasaban a cobrar ese salario medio que tiene el Elche. Ambos estaban en el tercer escalón, por lo tanto el Elche quería recompensar, ¿no?, a ambos jugadores, tanto a Mourad como John, que por cierto de la cantera, que por cierto 5 canteranos en el 11 inicial, bueno, inicial no, porque al final Rodrigo Mendoza que aparecía después, eran 4 más Rodrigo en el cambio en el minuto 30, en torno a los 35 minutos con Carreira, pero son 5 chicos que se han criado, ¿no?, en la cantera del Elche. José Salinas, por ejemplo, que es de esta zona de la Vega Baja, por lo tanto es algo muy querido, ¿no? Es algo que también hay que destacar, porque este Elche está siendo segundo, y este Elche está siendo segundo gracias a su cantera. Y que yo creo que además es algo que el sentimiento de pertenencia, sobre todo de la afición, hace que crezca mucho, porque al final son chicos creados aquí que, bueno, pues conocen perfectamente lo que es el Elche y lo que significa para toda la gente que acude cada 2 domingos al Martínez Valero, y yo creo que no hace otra cosa que, pues eso, elevar el sentimiento de pertenencia y que la afición continúe en perfecta sintonía con el equipo, que yo creo que desde enero prácticamente es total, entre entrenador, equipo y afición. Yo creo que
una de los logros que está logrando el Elche, valga la redundancia, y que le están haciendo ir para arriba, es esa sintonía entre estas tres figuras. Y bueno, al final yo creo que es un poco lo que le faltaba, que fueran todos de la mano, y es de la forma en la que han logrado colarse en el ascenso directo. Un ascenso directo que, recordemos, también por mencionarlo, David, los 4 candidatos que yo creo que hay a estas alturas, que son Leganés, Eibar, Español y Elche, bueno, pues han metido ya una marcha más y han ganado todos este fin de semana. Sí, el Elche, que creo que ya son 5 puntos los que tienen diferencia con el playoff, con salirse de esos puestos de promoción, un dato también importante. Y simplemente quería también comentar lo que decías, que parte de culpa la tiene el míster. La tiene Sebastián Becasese, porque está haciendo que tanto su afición como su equipo crean todos en una misma idea. El Elche, que conseguía con este partido 4 victorias consecutivas, 14 años sin conseguirlo. Además, ese dato que lo daba Sebastián Becasese en rueda de prensa, 3 victorias consecutivas se habían cumplido hace 4 años. El Elche va escalando, ¿no? En logros y va consiguiendo esos datos. Como comentaba también, 6 partidos sin perder en casa. Es verdad que son 3 victorias y 3 empates. El Elche, para seguir, ¿no?, en esos puestos de ascenso directo, tiene que incrementar las victorias en casa, muy importante. Y para comentar tres jugadores, hemos hablado un poco de Jon, pero vamos a comentar realmente el partido, ¿no? Porque aparece como central, ¿no?, como esa figura de Pedro Vigas, pero es que es un ancla y es que ningún jugador del Albacete podía pasar por encima suya, Alejandro. Sí, a ver, yo creo que es a lo que viene acostumbrando un poco desde que regresó de la lesión. Está siendo, yo creo que entre los 3 jugadores probablemente más importantes para Becasese. No se pierde ni un partido, y yo creo que va a ser una de las claves en este final de temporada, al nivel que esté Jon Chetabuya. Al final, si Jon Chetabuya está bien, yo creo que el Elche también lo está, y se está notando muchísimo en este arranque de año, sobre todo, que está siendo pues la piedra angular del proyecto probablemente. Correcto, si pudieran ver el mapa de calor, a ver si se lo ponemos en postproducción a nuestros oyentes, a nuestros espectadores en este caso, y es que el mapa de calor de Jon es increíble, ¿no? Cómo se desplaza por todo el campo, sobre todo en ese perfil del centro del campo. Yo quería comentar, ¿no?, un pase preciso del 93%, casi 70 pases que da sin equivocarse, sobre todo también los balones en largo, 3 acertados de simplemente 4, es decir, una media increíble, 5 balones recuperados en el suelo, 3 duelos aéreos, y es que el jugador solo le faltó marcar un gol. Yo creo que le falta eso, porque el canterano del Elche Club de Fútbol, ese jugador que tanto le está dando, sobre todo desde la llegada de Sebastián Becasese, es increíblemente importante. Quería repasar también 2 nombres, 2 que aparecían en el terreno de juego en cuanto a, bueno, yo creo que el segundo tercio del partido, y era Sergio Bermejo y Aleix Febas. Sergio Bermejo, que llegó, bueno, perdonad por el gallo, pero Sergio Bermejo, que llegaba, ¿no?, en ese mercado de invierno, que lo hacía un poco como, yo creo que reemplazo de Raúl Guti. Parecía que no era un jugador que el Elche se estaba interesando desde el principio, pero yo creo que está sumando y está siendo importante, sobre todo en las segundas partes, que lo estamos viendo, ¿no?, en los últimos partidos. Ha entrado en la rotación y yo creo que está siendo un fijo en los 14-15 jugadores con los que más está contando Becasese, al igual que Febas, que yo la verdad es que pensaba que el cambio en el minuto 30-35 podría ser él, porque es verdad que le estaba faltando al Elche en el centro del campo, sobre todo pegamento, que yo creo que es lo que te aporta Aleix Febas en la medular. Y también destacar, David, el nombre de Arnau Puigmal, que yo creo que en los primeros 30-35 minutos sí que estuvo un pelín más perdido. Le costó encontrar su sitio en el campo, pero al caer a banda con la entrada de Rodrigo Mendoza, que le permitió caer a la derecha como acostumbra en los 3-4 partidos que lleva con Becasese, yo creo que encontró otra vez su sitio y aportó muchísimo más desde la derecha que en el centro del campo. Sí, bueno, es que yo creo que cualquier jugador, ¿no?, línea por línea, cumplió a la perfección en este partido. Y yo quería comentarte, Alejandro, también el porqué Febas no está consiguiendo disputar, ¿no? Está consiguiendo partir de titular, simplemente el porqué. Sí, a ver, yo lo que te acabo de decir, creo que Febas para mí era el cambio en el minuto 30-35, en plan pensaba que era el que iba a entrar en sustitución de Carreira, pero bueno, al final Mendoza yo creo que sí que puede jugar un pelín más adelantado, acostumbra con el Elche, perdón, sobre todo desde su llegada, que se me ha ido por el otro lado, y yo creo que estuvo bastante bien. Y que aportó bastante en el centro del campo, sobre todo cuando entró, no tanto como Mendoza, que un pelín más adelantado yo creo que estuvo excelso. Pues nos marchamos a un descanso y seguimos ya con la actualidad.
2-1. Bueno, y repasamos ya por último cómo quedó el partido y ya nos marchamos a la actualidad del Club Deportivo Eldense. El Elche, que ganaba 3-2 al Albacete con los goles de Tete, Nico y Mourad. Por cierto, renovación, como ya hemos comentado, hasta 2027. La presencia de los 5 canteranos también muy importante, sobre todo para el devenir, para el futuro, para el proyecto que tiene este equipo. Y también comentar, como hemos dicho ya, las 4 victorias consecutivas, que eran 14 años sin conseguirlo. El Elche, que visita próximamente, haremos la previa en condiciones el próximo viernes, Alejandro, pero que visita el Ciutat de Valencia frente al Levante, partido muy complicado y que no vuelva a jugar en casa. Y es que la semana siguiente lo hará en Ferrol. 2 desplazamientos muy importantes, sobre todo para ver si es capaz, ¿no?, de conseguir seguir en el ascenso directo. Bueno, sí, vamos a ir dejando el Elche de lado si te parece y vamos con el Club Deportivo Eldense, que abrió la jornada 31 de la Liga Hypermotion con ese empate a 0 frente al Cartagena, con unos 1000 desplazados aproximadamente del conjunto FC. La verdad es que el ambiente en el nuevo Pepico Amat fue bastante bueno, la segunda mejor entrada de la historia del nuevo Pepico Amat. Cabe destacarlo también por detrás del partido frente al Español. Y bueno, yo creo que fue un partido que, pese a que el resultado puede indicar que podría haber sido cerrado, ambos equipos contaron con ocasiones para adelantarse en el marcador y llevarse los 3 puntos, por parte del Cartagena, sobre todo en la primera parte, con un disparo al palo. Y sí que es verdad que con el paso de los minutos el Eldense se fue adueñando del partido, sobre todo con la entrada de los cambios de Chris Montes, Joel Jorquera y demás, que aportaron bastante profundidad en banda sobre todo. Y yo creo que el partido estuvo en los últimos 10-15 minutos en los que el Eldense sometió bastante al Cartagena. Chris Montes tuvo una desde el punto de penalti que desvió la defensa FC. También la tuvo Timor en un disparo lejano. Y yo creo que ahí estuvo el partido. Pero bueno, al final, como bien dijo Estevez en rueda de prensa, es un punto bastante positivo porque no significa otra cosa que acercarse más a la meta de los 50. Ya únicamente estás a 8 puntos a falta de 11 jornadas todavía por disputar, por lo que, como ya he dicho, un punto más en la lucha por los 50 puntos y una jornada más cerca de firmar la permanencia virtual. Sí, yo creo que realmente cuando hacíamos la previa, cuando hablábamos además con Pablo López, que estuvo aquí invitado con nosotros, Alejandro, decíamos, ¿no?, que este era un partido que sí, que había que ganar, pero había que tener también la seguridad, ¿no?, en la defensa, que yo creo que fue un poco de lo que pecó, ¿no?, el equipo de Fernando Estevez, de intentar en todo momento tener controlada la portería, porque sabes que es sumar un punto, conseguir la portería a 0, y de ahí intentar conseguir ocasiones. El Cartagena no estuvo acertado tampoco, pero tampoco lo estuvo el Deportivo, porque hubieron ocasiones repartidas y ambos pudieron ganar. Un partido importante porque era un partido en casa, pero ahora hay que seguir, ¿no?, con el próximo partido, sobre todo que es un partido fuera de casa. A ver, ahora te toca visitar el Sardinero un domingo a las 9, sin encima Álvaro Aceves, que lo ha llamado la selección sub-21 como ha acostumbrado a lo largo de toda la temporada para el parón internacional. Y ya no solo eso, también el partido, que son 2 partidos fuera de casa y sobre todo contra 2 rivales directos, dos rivales que están puntuando y ahora tienen que puntuar más porque es que los de arriba lo están haciendo así. Sí, son 2 rivales que están luchando por otros objetivos, es evidente, y yo creo que ahora es cuando el Eldense de verdad va a necesitar de todos sus efectivos para tratar de sumar, porque es verdad que en las últimas 4 o 5 jornadas vienes enfrentándote a rivales que son más de tu liga, que están luchando por objetivos similares a los tuyos, y a partir de ahora, pues con Eibar, Racing, el Leganés, que es también dentro de 4 o 5 semanas, yo creo que es otra cosa completamente, y es donde realmente vamos a ver dónde se sitúa el Eldense, si va a luchar finalmente por no descender en esas últimas jornadas, o si consigue ahora algún que otro punto, llegar a los 46-47 a falta de 5 jornadas y estar prácticamente salvado. Yo quería preguntarte, porque al final sigues la actualidad del Club Deportivo Eldense, sigues la actualidad también de la Liga Hypermotion, si piensas que con estos puntos, a falta de 8, ¿no?, si no recuerdo mal, de los 50 puntos, el Eldense ya para ti está virtualmente con la permanencia lograda. Hombre, viendo el ritmo de puntuación que está viendo en el descenso, que se está puntuando más o menos 1 punto por jornada, porque si no me equivoco, efectivamente el Villarreal cierra el descenso con 30 puntos y son 31 jornadas las que se llevan disputadas, pues se lleva una media de puntuación en el descenso, sobre todo, que yo creo que se llegará a final de temporada con 42, 43, 44, si sigue en la misma dinámica, por lo que el Eldense ahora mismo está con 42. Yo dudo, se le preguntó el otro día a Estevez sobre el tema, él dijo que el objetivo son los 50 y no piensa en otra cosa.
Y al final yo creo que con 45-46 esta temporada, a no ser que haya una reacción muy significativa por parte de los equipos de abajo, te va a dar para salvarte, porque al final, sobre todo también en cuanto a sensaciones, tanto Villarreal B como Albacete, que hablábamos ahora del Alcorcón, no están logrando el nivel de competitividad que sí que estaban teniendo, sobre todo en el inicio de la segunda vuelta, en el que parecía que el descenso se iba a apretar muchísimo más, y se está abriendo sobre todo un hueco a partir de Albacete, que yo creo que van a ser esos 5 equipos: Albacete, Villarreal B, Alcorcón, Andorra y Amorebieta, los que van a luchar por el descenso, porque a partir de Cartagena, Mirandés y Zaragoza lo veo bastante complicado. Sí, yo quería preguntarte también sobre todo por la segunda parte, una segunda parte en la que los cambios, ¿no?, tenían que ser los protagonistas, y en el Club Deportivo Eldense entró, ¿no?, Florín Andone, que llevaba tanto tiempo sin disputar los partidos, sobre todo en el nuevo Pepico Amat, también comparecía en rueda de prensa. Yo quería preguntarte, Alejandro, si piensas que ahí faltó un ritmo más, ¿no?, en el caso del delantero, o faltó un ritmo más sobre todo en la segunda línea para intentar llegar con más fuerza, con más agresividad. Bueno, para mí, Alex Bernal, que al final es el pegamento entre la delantera y el centro del campo, salió demasiado pronto del terreno de juego. No sé si fue en el minuto 65, hablo de memoria. En el 58 salió Alex Bernal, por lo que únicamente 1 hora de juego, y al final, a partir de ahí, es verdad que tuvo una fase del Eldense en la que le costó mucho pues adaptarse a esa doble punta que tanto tiempo llevaba sin jugar, porque al final Alex Bernal está siendo un fijo y lo está jugando todo, pero yo creo que con el paso de los minutos Soberón y Andone fueron sintiéndose cómodos y generaron bastante peligro a la defensa del FC, que yo creo que sobre todo al final del partido se vio un tanto superada y que el gol local podía caer en cualquier momento. Finalmente, tristemente no llegó el gol, el Eldense no se pudo adelantar, pero yo creo que sí que hubo una mejora con la entrada de los cambios, que al final es lo que te permite el recuperar efectivos. El Eldense, lo veníamos diciendo las anteriores semanas, estaba teniendo muchas bajas, y pese a ello estaba consiguiendo ganar frente a Racing de Ferrol, frente a Villarreal B, y ahora que se han recuperado efectivos, pues al final yo creo que te aporta esa versatilidad, sobre todo desde el banquillo, que dependiendo de las circunstancias que se vayan dando con el desarrollo del encuentro, pues puedes optar por unas opciones o por las otras. Sí, yo también quería preguntarte, Alejandro, sobre todo por la situación, ¿no?, en la que llega ahora el equipo, sobre todo al Sardinero, también frente a Eibar. En este caso no creo que ya no, que sí que llega a Cebes, pero claro, ahí está el portero, ¿no? Hay dos. Guille Vallejo sí que ya conoce la categoría, ha jugado además con este equipo las primeras jornadas, pero Jan Mackay no ha debutado, ¿no? Entonces está un poco la duda dónde crees que puede... La decisión final está incluso en el entrenador de porteros y Fernando Estevez, pero ¿qué portero te encajaría más, sobre todo por la situación, ¿no? Hombre, yo creo que parte como favorito Guille Vallejo. Al final estamos hablando de un portero que lleva 2 años en la portería del Eldense. A principio de temporada, si no me equivoco, hasta la jornada 8 o 9 fue el titular, hasta que llegó el relevo de Zubiaurre tras esa derrota por 1-3 frente al Oviedo, que marcó un antes y un después, sobre todo en la portería eldense. Pero yo creo que parte como favoritísimo Guille Vallejo, y creo que al final pues es un portero que conoce mucho la casa, conocerá mucho también al equipo, porque al final esas 2 temporadas en el Deportivo hacen bastante, y yo me sorprendería mucho que el que jugara fuera Mackay, la verdad. Bueno, pues vamos llegando ya al tramo final de este episodio, de este programa, hablando un poco del Elche Club de Fútbol y del Deportivo. El Elche que conseguía ganar al Albacete, en este caso el Eldense no pasaba del empate, y sobre todo yo creo que destacar la afición de ambos equipos, ¿no, Alejandro? En este caso la del Eldense, metiendo la segunda entrada más, con mayor asistencia de la temporada, en una jornada número 31 contra el Cartagena, es decir, que no es una jornada más especial que otra, pero bueno, ahí está la afición que sabe la situación, sabe que era un momento importante, ¿no?, para dar un paso más allá para la permanencia, incluso, ¿por qué no?, haber permitido soñar un poco más, pero el Club Deportivo Eldense que consigue ya incrementar un poco la masa social. Sí, yo creo que sobre todo es la ilusión que se vive, porque estamos hablando de un partido viernes a las 8:30. Yo creo que es un horario propicio para aquellos que quizás no son tan aficionados, para no pasarse por el nuevo Pepico Amat, pero aún así el ambiente fue espectacular, 5.600 personas, y yo creo que es verdad que se está hablando mucho del nuevo estadio, y yo creo que si el Eldense aguanta una temporada más en segunda división, urge hacerlo cuanto antes, porque al final estás viendo cómo estás
llenando, es un lleno técnico, como dijo este vez en rueda de prensa, porque al final te quedan 100 entradas por vender y yo creo que sí que te están limitando de cierta manera el seguir creciendo como club, porque estoy convencido de que si el Dense tuviera un estadio de 10.000, 12.000 personas, a lo mejor habría metido 500 personas más frente al Cartagena y continuar creciendo poco a poco, sobre todo en cuanto a masa social, en este ascenso meteórico que está teniendo el Club Deportivo Eldense en todos los aspectos. Pues que siga así, que siga incrementándose la masa, sobre todo por un equipo tan histórico, el decano de esta provincia, y bueno, y el Elche Club de Fútbol que también es importante los 2 partidos siguientes que tiene, ambos fuera de casa, igual que lo hace el Deportivo, el Elche que lo hace frente al Levante y frente al Racing de Ferrol, el Deportivo que lo hace en el Sardinero frente al Racing y en Ipurúa, vaya 2 partiditos. Lo dejamos aquí en un nuevo episodio de Deport Radio, sí, en la radio UMH.